¿Por qué la obra fue capaz de desencadenar tanta movilización política en las mujeres? Porque, lo primero, identifica la ideología de la naturaleza diferente y complementaria de los sexos, este es el kit. Identifica la ideología de la naturaleza diferente y complementaria de los sexos como el eje del mal patriarcal, vamos a decir. Es decir, como el fundamento de legitimidad y de reproducción de la desigualdad entre hombres y mujeres. Es decir, cuando John Stuart Mill se pregunta, pero ¿cómo es posible que la sociedad sea tan desigual desde el punto de vista sexual y nadie se inmute apenas? Que es verdad que haya movimiento feminista, pero que esto no sea un escándalo, sino que la mayor parte de la gente asume esta desigualdad extraordinaria. Os digo, las mujeres inglesas perdían la identidad civil al contraer matrimonio. La civil, no tenían ningún derecho a su propiedad, pero esto, no sabéis la cantidad de tragedias personales que hay detrás de el perderlo absolutamente todo, que era lo único que podían tener. O sea, perdían los derechos sobre los hijos, ni los tenían. La patria potestad, o sea, los derechos civiles son estos, los que regulan nuestra vida cotidiana, nuestras libertades cotidianas. O sea, no tenían derechos políticos, por supuesto, pero es que no tenían derechos civiles tampoco. Penales, por supuesto, como ya había dicho Olimpia de Bush. Si mataban a alguien, se las juzgaba en igualdad de condiciones, como seres racionales, pero, bueno, cuando un sistema de dominación tiene que estar legitimado para reproducirse y funcionar, y el sistema patriarcal es el que está más legitimado del mundo. No sé, luego podemos discutir si hay otro, pero es que el sistema patriarcal ha vivido sin ser cuestionado durante milenios y todavía hoy en muchas sociedades no se cuestiona, y en la nuestra elementos tremendamente injustos de las relaciones entre hombres y mujeres no se cuestionan, se asumen como la vida alegre, pues lo habrán elegido, pues, o sea, es un sistema verdaderamente que se solapa con lo normal, lo natural y lo libremente elegido. ¿Cuál es para él entonces la fuente de esa legitimidad, siendo esto algo tan importante? Porque es lo que nos hace que el sistema funcione. Pues ya os lo he dicho, la ideología de la naturaleza diferente y complementaria de los sexos. Él va a aportarnos 6 argumentos de muy distinto carácter, ya os digo, para destruir esa ideología, para cuestionar, 1, que sea verdadera, 2, que tenga efectos sociales positivos, 3, que sea buena para las personas individuales. Todo, lo va a cuestionar todo. Mill vio que esta ideología se difunde en 2 discursos, que son el de la inferioridad de las mujeres y el de la excelencia de las mujeres, que aparecen opuestos, porque uno va a mantener que las mujeres somos inferiores a los hombres por naturaleza y el otro va a mantener que de alguna manera las mujeres somos superiores a los hombres. El caso es confundir nuestras cabezas y nuestros corazones, las de toda, y no poder ver entre ese entramado de pero somos superiores, somos inferiores. La igualdad será ligada al hecho de la ciudadanía y de abstracciones. Creo que va a ser, por tanto, lo único que nos permite tener un pensamiento liberador y con reivindicaciones claras. Vamos a verlo. El discurso de la inferioridad, os recuerdo muy brevemente, que es mantenido por todos los filósofos, pero que mantiene lo que ya decíamos, que las mujeres somos como hombres aparentemente, pero en inferior, casi hombres pero en defectivo, como ya teorizó Aristóteles. Somos inferiores intelectualmente. Esa es la mayor aportación de la ideología patriarcal. Las mujeres son inferiores intelectualmente a los hombres, teorizado por Rousseau hasta la saciedad o por Kant, pero hoy sigue vigente. Hace poco el rector de Harvard, hace ya igual 6 años, porque el tiempo pasa, dijo en su discurso: quitémonos la máscara, ¿dónde están las mujeres científicas? ¿Dónde están las mujeres premio Nobel? ¿Dónde están las mujeres
estarán en humanidades, pero no las vemos en física, no las vemos en ingeniería, aludiendo claramente al discurso de la inferioridad intelectual de las mujeres. Es un discurso que ahora que estamos en las universidades se tiene que refinar, pero en aquella época, que las mujeres no tenían ni una educación primaria igualitaria respecto a los hombres, el efecto es que las mujeres no tenían educación, luego eran inferiores intelectualmente. Ese discurso añade también, y es muy importante, que somos inferiores físicamente. Es muy importante, porque hoy en los bares, personas, chicos, jóvenes, chicas, que están dispuestos a reconocer que las mujeres, vale, que sí, que intelectualmente, que leemos mucho y ellos van al fútbol, pero que ninguna tenista ha ganado todavía a un tenista. O que la masa muscular, vamos a ver, ¿qué están defendiendo? En el fondo lo que están defendiendo es que este orden patriarcal algún sentido tiene, y a algo se debe, a que somos más débiles físicamente. Y eso, es la clave. Es decir, están buscando explicación, luego legitimidad a la desigualdad. Ha sido tremendo. La capacidad reproductora que tenemos se ha interpretado en todos los autores como una prueba de la inferioridad femenina. Entonces, ¿qué es la inferioridad? Porque hoy podríamos empezar a teorizarlo como una fuente como un organismo superior. No es nuestro asunto, por cierto. Pero vamos a ver, ¿quién dice que el criterio de la fortaleza es manejar una raqueta? ¿Por qué no el número de años que se vive? Y entonces serían más fuertes físicamente las mujeres. Lo que quiero deciros es que estos criterios que parecen como inapelables, los físicos, son criterios muy fácilmente desmontables. Fáciles de eso nada. John Stuart Mill tuvo que empezar a hablar de que si el tamaño del cerebro fuese la causa de la superioridad intelectual, los elefantes dominarían el mundo. Es decir, había que ir argumento por argumento desmontándolo. El otro tema del discurso de la inferioridad de las mujeres es la inferioridad moral. Esta todavía pesa enormemente sobre nosotras. Las mujeres son seres incapaces de juzgar de forma neutral. Están dominadas por sus pasiones y sus afectos. Una mujer nunca entregará a su hijo a la justicia. Una mujer, la madre, la leona, las mujeres colocarían a todos sus hijos en lo público si las dejásemos entrar en el gobierno del Estado. Es decir, no son unas inmorales. Esto se manejaba así. Las mujeres no somos capaces de un razonamiento moral que tiene que ser neutral. Dejadme que diga que esto se mezcla perfectamente en todos los autores, además, y en el siglo XIX y en la actualidad, con el discurso sobre la excelencia de las mujeres. Los mismos que en una página afirman, o en un bar puestos, que las mujeres para las matemáticas mucho no valen, en el siguiente bar o en la siguiente página Kant dirá: ahora, las mujeres son superiores intelectualmente a los hombres porque su intuición intelectual hace que no necesiten aprender. Ya nacen sabidas, como teoriza George Simmel, que ha pasado por un autor feminista durante décadas. George Simmel, el gran sociólogo alemán, que teorizó que, como las mujeres somos sabias por naturaleza, es mejor que no vayamos a la universidad, porque allí nos toparíamos con los hombres que son inferiores intelectualmente a nosotros, pero son muy voluntariosos, se sienten obligados a trascenderse a sí mismos y, por tanto, son mucho mejores los pobres en las ingenierías, la escritura, la pintura, porque están vacíos por dentro, no como la mujer que ya está repleta de su sabiduría. Entonces la basta con contemplar el universo. Y ellos están condenados a hacer, dice, es un destino trágico el de los hombres, condenados a proyectarse fuera de sí mismos, claro, en toda la creación que han hecho, en la luna. Bueno, pues es que esto os lo digo porque John Stuart Mill lo está viendo. Fijaros, esta frase es suya, dice que la mujer, porque él se expresa en singular, como todo el 19, que la mujer es mejor que el hombre, nos lo repiten continuamente todos los que están en contra de tratarla como si así fuera, por lo que ha terminado convirtiéndose en una fastidiosa fórmula de hipocresía. A quienes van a defender el discurso de la excelencia tampoco les importa mantener que las mujeres son
las más virtuosas de la sociedad. Por eso teorizó Comte que las mujeres no podían entrar en el orden laboral en la sociedad industrial, el sociólogo, porque sus virtudes se corromperían al ir al espacio de lo público. Por eso dice, voluntariamente encerradas en su santuario doméstico, tienen la misión fundamental, pues, de salvar a la humanidad, de ser el patrimonio moral de las virtudes verdaderas. John Stuart Mill va a desarrollar 3 argumentos para mostrar que es falsa la teoría de o ideología de la naturaleza diferente y complementaria de los sexos, y otros 3 de carácter distinto para mostrar que esa ideología es un serio obstáculo para el progreso moral y la felicidad humana. El primero es el argumento del agnosticismo, y es muy interesante, pero lo voy a solo esbozar. El agnosticismo es la postura intelectual que mantiene que, dado el estado de los conocimientos científicos o filosóficos o tal, el entendimiento humano no puede pronunciarse acerca de la verdad o falsedad de un enunciado. El argumento agnóstico se diseñó para el problema, que era un problema teórico, de si Dios existía o no. Una postura era el ateísmo, negar que exista. Otra es la fe, que afirma que existe. Y la postura agnóstica la adoptaron muchos científicos y dijeron, es que la ciencia no tiene argumentos ni para mostrar que existe ni para mostrar que no. Luego, la ciencia aquí no tiene nada que decir, suspende el juicio. Eso es el agnosticismo, es decir, igual algún día lo podemos demostrar, pero hoy por hoy la ciencia no puede hacer una ecuación y demostrar ni lo uno ni lo otro. Este lo va a utilizar John Stuart Mill contra la existencia de una naturaleza femenina determinada, que era el argumento de legitimidad, pero de los filósofos, sociólogos, médicos, etcétera, para legitimar la desigualdad entre hombres y mujeres o la sociedad patriarcal. Va a decir, es falso que hoy ningún científico, ni moral, ni social, ni médico pueda mostrar o demostrar que existe una naturaleza femenina. ¿Por qué? Pues por la perogrullo razón de que nos encontramos a los hombres y mujeres ya construidos, ya determinados por la educación, y que iría contra la moral científica, como se hablaba en esa época, experimentar con niños y niñas para ver si había o no una naturaleza humana. Cosa que solo sabríamos, dice Mill, si los dejamos en una isla desierta o algo así y les dejamos que empiecen a desarrollarse al albur. Pero él no va a dejar de añadir su sello personal, que dice, bueno, pero como somos filósofos y nos gusta pensar y dar vuelta a las cosas, ¿hay algo que podamos postular sobre la naturaleza de las mujeres? Que era el tema en discusión. Dice, vamos a ver, ¿qué es lo natural? Por lo menos para hablar de lo natural tengamos el detalle intelectual de saber de qué estamos hablando. ¿Qué es lo natural? Lo natural es lo que se desarrolla sin coacciones de ningún tipo, lo que se desarrolla libremente. Entonces dice, vale, si lo natural en las mujeres es, como se dice, ser madres y esposas, que no es que la sociedad les obligue, sino que ellas tienden por naturaleza, que son ellas las que lo quieren ser y las que por naturaleza no les interesa la política, ni el bachiller, ni las minas. Dice, pues entonces dejémoslas, quitemos todas las leyes que prohíben a las mujeres realizar cualquier otra cosa que no sea ser esposas y madre. Si ellas tienden por naturaleza, lo van a hacer. Ninguna va a querer estudiar, ninguna va a querer ir al Parlamento, ni ir a votar. ¿Para qué van a perder el tiempo? Entonces, si por naturaleza las mujeres tienden a lo que la sociedad dice que tienden, quitemos todas las restricciones. Ahora bien, ¿qué es lo que plantea Mill? Que dice que si hay tantas prohibiciones sociales
sobre las mujeres, si se les impide que tengan cualquier tipo de vida laboral o autónoma y la sociedad solo les deja elegir el matrimonio, tenemos que concluir que esas instituciones y esas prohibiciones se basan en que si no existen, ninguna mujer se casaría ni tendría hijos, porque hay algo en su naturaleza que les repele. Luego utiliza un argumento empírico que tiene menos fondo filosófico, pero que estuvo muy bien. Le utilizaron mucho las sufragistas en sus mítines. El argumento empírico, fíjate, es muy distinto. Lo que mantiene es que hay que mostrar al pueblo más y mejores pruebas y ejemplos de lo que las mujeres son capaces de hacer cuando se les deja. Daros cuenta de que el tema de que había una naturaleza femenina que determinaba el comportamiento femenino estaba tan arraigado que el argumento agnóstico es un argumento como para filósofos que discutan una tarde sobre el agnosticismo, sobre si hay naturaleza o la ciencia, pero este es un argumento para la mayoría. Mostrarles mujeres, ejemplos de mujeres que cuando han podido han llegado a ser grandes políticas, por ejemplo. Y él saca los ejemplos de las dos grandes Isabeles, que ahora la nuestra está tan de moda, la católica, ya era hora. John Stuart Mill va a decir, dos mujeres heredaron el gobierno de España y el de Inglaterra y lo recibieron como, bueno, países que no estaban mal, pero y cuando terminó el reinado de las dos, dejaron dos potencias detrás. Son Isabel de Castilla e Isabel de Inglaterra. Elizabeth, una la católica y otra la virgen. Estos son los apodos, ¿no?, patriarcales con los que han pasado a la historia, pero no cabe duda. Entonces, esos ejemplos impactaban en las propias mujeres, como la gran Florence Nightingale, que decía, no estamos hechas para la política. Hay algo en la política que a las mujeres nos repele. Y Mill les decía, pues mira, tú has tenido una reina que cogió Inglaterra, que era un campo de 4 pastores, y gobernó muchísimas décadas, y cuando terminó era un imperio. Y eso son ejemplos empíricos de lo que las mujeres carnales, de carne y hueso, de hecho han hecho cuando se les ha dado la oportunidad. Pero hay que ponerse en la época que, francamente, iban a pasar unos años, los parlamentarios ingleses iban a votar el derecho al voto femenino, bueno, al voto femenino, como os decía el otro día, de igual 1000 y pico mujeres en toda Inglaterra. Pero la respuesta fue no, una votación mayoritariamente negativa de las mujeres no tienen nada que hacer en los parlamentos. Es que me ofende que esto se plantee aquí. Bueno, problema de los catálogos de mujeres excelentes, porque el argumento empírico consiste en hacer catálogos de mujeres excelentes, es decir, mira, tengo todas estas escritoras, tengo todas estas compositoras musicales, tengo todas estas que siempre van a ser muy exiguos, porque los sistemas de dominación funcionan y las mujeres han estado excluidas del mundo, de la cultura, de la creación, de muchos mundos. Que está bien buscar nuestra genealogía y buscar las mujeres y que cada día aparecen más y más pintoras, reporteras, de acuerdo, pero no es un argumento, digamos, no es nuestro argumento. Nuestro argumento es que en una sociedad patriarcal, por eso hay que destruirla. Quien vale no llega a nada. Y sin embargo el argumento antiigualitarista siempre es el de no preocuparos, la que valió llegó. Eso lo demuestra Christine de Pizan, que escribió un libro. Vamos, hombre, por favor. La que vale no llega y el que vale no llega. Nuestras sociedades ojalá fueran meritocracias, pero es que ni por un asomo. En tercer lugar, el argumento de la universalización humana. John Stuart Mill es un filósofo y como tal filósofo, los filósofos hasta la posmodernidad
siempre han pensado que el pensamiento se expresaba en categorías del entendimiento humano que eran universales, por definición, que la razón la compartíamos todos los seres humanos del mundo. Luego excluían a todas las mujeres de golpe, pero bueno, luego a las clases sociales, vale, luego a los negros también, pero la idea era la de la universalidad. Sin embargo, ni siquiera los filósofos la aplicaban, puesto que es verdad que luego sacaban ya ellos la navaja de Ockham, no parecían esto es fuera de derechos, pero John Stuart Mill va a seguir, y es algo verdaderamente sorprendente, el argumento de la universalidad, como en su filosofía, como os dije antes, el desarrollo de la individualidad es el fundamento, uno de las democracias, que cada persona valga uno, da igual que sea premio Nobel que la portera de la esquina, o sea, cada persona cuenta como una, y que el desarrollo de la individualidad es la mayor fuente de felicidad humana posible, que solo lo comprendemos cuando nos lo asfixian, cuando no nos dejan elegir. Fijaros, Mill, qué argumentos. Él plantea el tema del tutor excelente. Dice, para que comprendamos la importancia de la libertad y la importancia, por tanto, del feminismo. Dice, si a usted le dejaran elegir ponerse en manos de un tutor excelente desde pequeñín, bueno, pues le hicieron a él, ahora que caigo, pues un tutor excelente significa una persona que va a elegir todo por ti. Y además no se va a equivocar. Esa persona es excelente intelectualmente y moralmente, te conoce. Entonces esa persona te va a guiar en la vida, va a decidirte si estudias o no, y lo que estudias. Si, pues letras o ciencias, si te casas o no y con quién, si tienes hijos o no y cuántos, en qué ciudad vas a vivir, te va a dar una vida y dice, ya elijo yo por ti. Te garantizo la felicidad, dice John Stuart Mill. Que levante la mano el que acepte vivir su vida desde hoy en esas condiciones. Le garantizamos la felicidad, porque las elecciones van a ser las acertadas. Y ya os digo que aquí os vais a equivocar, tanto al elegir pareja como la reproducción. Yo os garantizo la equivocación. ¿Quién entonces se pone en mis manos, por ejemplo? Yo le elijo... A ver, alguien, hombre, si garantizamos la felicidad, bueno, pues es que John Stuart Mill mantiene que el ser humano es que la felicidad, bueno, que es un nombre muy rimbombante, pero consiste en poder elegir tu propia vida, poder tomar tus propias decisiones, aún sabiendo, como sabes, que te vas a equivocar y que tu vida va a ser, pues, un desastre. Pero el ser humano quiere elegir. Dices, dispara a esa gacela, no voy a disparar a esta otra. Sí, es el matiz. Simone de Beauvoir lo verá luego de una forma extraordinaria en su filosofía. Es que cada conciencia tiene que estar siempre. ¿Qué calor hace? Pues yo no tengo tanto. Sí, siempre matizando. Imaginémonos si no puedes tomar las decisiones sobre tu vida, si siempre estás matizando, hasta si el pensamiento es polémico de por sí. Entonces, pues si nadie toma, digamos, la píldora de la felicidad, pues eso, así ve John Stuart Mill el estado de las mujeres en la sociedad patriarcal. Lo que importa no es lo que tienes, sino cómo has llegado a tenerlo. Y no lo que haces, sino cómo has llegado a hacerlo. Si ha sido una imposición o si has tenido, aunque sea la ilusión, pero la ilusión de que has elegido. Y por eso la gente joven pues acaba yéndose de casa y quiere vivir su vida, obviamente, y tomar sus decisiones, no que las tomen su padre o su madre. Bueno, entonces el argumento de la universalización humana. Si el ser humano está condenado a su libertad y a elegir, que las mujeres disfruten también de esa condena. Los tres otros argumentos que voy a mencionar son el argumento, primero el del incremento de la competencia instrumental de la humanidad, el otro el del argumento del incremento de la competencia moral de la humanidad y el tercero y último el argumento de la compañera. Vamos a ver, son tres argumentos que vais a ver que el libro de Mill era un libro destinado a apoyar
la causa feminista, pero así directamente, ¿eh? Era un libro que estaba destinado a conseguir el voto para las mujeres, en primer lugar. Quería cambiar todo, pero pensaba que a través del voto era el único camino. Tenía que desaparecer el estigma de que las mujeres no eran ciudadanas. Bueno, pues el primer argumento se lo dedica a sus compañeros, digamos, a los que creen en el libre mercado. Que el libre mercado, Adam Smith, Ricardo, es la ideología económica del momento. La libertad es la única fuente de riqueza humana. Libertad entendida en términos económicos aquí. ¿Y cuál es? ¿Por qué? Porque la competencia, la libre competencia, el mercado es maravilloso, saca lo mejor de ti mismo, del consumidor feliz porque bajan los precios. El mercado se regula por la competencia, que es la mano invisible, la demanda, la oferta. Mill dice, pues para eso vamos a aplicárselo a las mujeres. Entonces, vamos a dejar que las mujeres entren en el libre mercado, sí, total, y así duplicamos el número de personas compitiendo en el mercado. Luego seremos cada día mejores, porque la economía capitalista dice, a mayor competencia, mejor calidad de todo. Dice, pues dejemos que compita la mitad de la raza humana, que está aquí sin poder competir, porque no le permitimos ni ir a la universidad, ni entrar en política, ni ir a los negocios, ni al mercado. Entonces, es un argumento que conecta con la ideología de la libertad, entendida en términos económicos. Segundo argumento, es un argumento dedicado a sus compañeros socialistas y radicales. Todo el día estáis manteniendo que hay que mejorar la solidaridad humana, los sentimientos sociales, etcétera. Ahí Mill desarrolla su mejor argumento y luego en otras obras lo desarrolla muchísimo, pero este es el mejor, sin duda. Dice, si queremos una democracia, la democracia comienza en el espacio de lo privado, en casa. Mientras las familias patriarcales son auténticas escuelas de desigualdad humana, y Mill teoriza muy bien cómo niños y niñas aprenden e interiorizan el sentimiento de lo que es la desigualdad y la superioridad respecto a otros a través del ejemplo del padre, la madre, los hermanos y las hermanas. Dice que tiene frases de este tipo, dice, todo el egoísmo, la soberbia injustificada, todo lo peor de la humanidad se desarrolla dentro de los hogares en las relaciones de superioridad de los niños y los hombres respecto a las madres y las niñas. Y plantea, dice, ¿habrá quien crea que esto no corrompe la existencia humana desde sus propios orígenes? Que un joven varón, un niño varón, sepa ya que es superior a sus hermanas en derechos, aunque vea que ellas son superiores claramente a él en ganas de estudiar o en inteligencia o en... Dice, ese niño y esa niña quedan absolutamente corrompidos cuando él va a ser tratado como una persona, futuros ciudadano, y ella, aunque se la vea mucho más o que sea mayor por edad y por tanto sepa más, ya sabe ella que tiene que rebajarse y reconocerle a él su superioridad, por no hablar del padre y la madre. Entonces, para Mill, la familia es la auténtica escuela de desigualdad. Si queremos una sociedad socialista o comunista, hay que empezar por reformar la familia patriarcal, que es la auténtica escuela de desigualdad humana. Y luego esa desigualdad ya la llevas a las razas, a las clases sociales, pero primero has tenido que aprender, y por vía emocional, eso para las psicólogas, con lo importante que es el afecto, aprendes vía afectiva que unos estamos para servir y otros para ser servidos. Eso es el fin de una sociedad socialista o igualitaria. Y el último argumento es ella para quien ya quede por ahí sin convencer a alguna persona de, pero alterar el orden patriarcal. Mill va a hacer una defensa muy sentida a desarrollar el amor, machacar el amor romántico y pasional y desarrollar un argumento del amor entre compañeros.